Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11 y arrancó la semana. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos llegar a vuestros hogares. Feliz lunes, feliz semana, está la Navidad cercana. Buenos días, Jacqueline Moreno. Y el 2026 a la vuelta de la esquina. Sí. Señores, buenos días, bienvenidos a Telematutino 11, lunes 15 de diciembre. Un placer que ustedes nos permitan hacerle compañía a esta hora de la mañana en estos temas bastante calientes para finalizar el año. Muchas noticias, muchas informaciones nuevas, el país está bien, no propicio, como que no el ambiente que se espera que sea un fin de año. Pero cuando se trata de hacer justicia, de que la verdad salga a la luz, es el mejor regalo que se nos puede dar como país. Bienvenido al programa, además de los comentarios, hoy vamos a tener la participación del doctor Guido Gómez Mazara, presidente ejecutivo del Consejo del Indotel y precandidato presidencial del PRM. Guido es abogado y bueno, y un dirigente político de larga data. Y de los pocos funcionarios que están dando la cara, porque aquí hay gente escondida, hay gente que no quiere ir a los programas, no quieren defender a su gobierno. Pero bueno, yo también pensé que diciembre iba a ser un mes que nos iba a dar brega manejar programas como este de comentarios, porque iba a ser un mes bucólico, pero no. Ha sido un mes, iba a ser un mes verdaderamente caliente por el caso de Senasa. Ayer fue una tarde larga y una noche larga, donde aparte del marco y el escenario de centenares de personas protestando afuera, que fueron convocados por Somos Pueblo, Ángelo... la Antigua Orden. La Antigua Orden y otros grupos. Ángelo Vázquez. Uno lo veía Ángelo Vázquez y diferentes grupos pedían la bandera dominicana. A las 10 de la noche, entonces el juez dictó contra 7 inculpados, incluyendo el doctor Santiago Jacín, prisión preventiva de 18 meses, mientras a los empresarios Eduardo Rita Estrella, Cintia Costa Ascensión y Heidi Mariela Pineda Perdomo, arresto domiciliario, presentación periódica, no dice si van a tener que usar los anillos. Los grilletes. Los grilletes, no lo dice. En algunos casos fue solamente una arresto domiciliario, Ramón, ni siquiera con presentación periódica y otras cosas. Y esto realmente, el caso Senasa ha revolucionado la conciencia dominicana, la indignación dominicana, la dominicanidad y la voz por lo que están pasando trabajo, por lo que no tienen medicina, por lo que no tienen servicio de salud, porque no tienen una cama en los hospitales, porque se mueren por una quimioterapia, por un tratamiento que les falta, de un medicamento, ni siquiera muchas veces de alto costo, sino de cualquier costo, porque no hay recursos para eso. Mientras tanto, un grupo de personas que parecen que tiene una vida que vale más que la vida de los demás dominicanos, desfalcan las arcas públicas, afectando la salud de los que menos tienen. Se trata de un caso, Ramón, que no fue dinero de obras públicas, de un puente o de una transacción, de una licitación que se hizo. Es que estamos hablando de la salud, de la alimentación y de la vida de cientos de dominicanos y quizás de miles de dominicanos. Y este caso, que hasta ahora preliminarmente se habla de unos 15.000 millones de pesos, inculpa directamente al doctor Santiago Jacín, a Luis Rafael Martínez Jacín, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, también a Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alán Spickler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Ramón, yo me pregunto, y te decía a ti antes de iniciar el programa, las veces que en este espacio y que los medios de comunicación, otros también, reprodujeron las informaciones de lo bien que iba Senasa, de los premios de transparencia que tenía, de los logros que se habían logrado, que se habían obtenido a través de la inclusión de más servicios en el catálogo de prestaciones, de incorporar más centros, de más afiliados. Como elogiamos la alimentación para los envejecientes. Como elogiamos todo eso. Y la alimentación para los niños, y en fin. Entonces, Ramón, uno se pregunta y uno reproduce eso como papagayo, esas informaciones que te llegan. Obviamente no todo lo que le llega a uno no tiene que ir a auscultarlo y investigarlo,
simplemente como comunicadores uno reproduce la información. Pero sabrá Dios cuántas veces nos han dicho que instituciones funcionan modélicamente bien y hay ahí casos, quién sabe si amañados, robos, desfalco, corrupción, como en el caso de Senasa, que no ha dejado a nadie indiferente. Y yo me alegré mucho, Ramón, de las manifestaciones de ayer. Este pueblo no puede ser tan indiferente frente a actos como estos. Y yo estoy de acuerdo con un artículo que alguien escribe hoy en el Listín Diario que da cuenta de que si no se produce esa manifestación ayer y las presiones por las redes sociales, tal vez los resultados hubieran sido otros, porque estamos hablando de personajes que tienen muy buenos abogados. Abogados que impresionan a los jueces, que impresionan a los fiscales y hasta los convencen. Entonces, es de eso que estamos hablando. Abogados que incluso son más preparados que los fiscales. Así es. Entonces comenzó lo que es una especie de noche de cuchillos largos donde están saliendo muchas cosas y faltan muchas más por aparecer. Y lo que se está jugando, Ramón, el gobierno, es decir, obviamente ya esto está, se supone que en manos del Ministerio Público y de la Justicia. Pero el presidente Abinader se está jugando la faja de su gobierno, de terminar bien estos 4 años. Por menos que esto y por eventos como estos, Ramón, presidente han tenido que renunciar. Han tenido que renunciar por cifras menores que esta en otros países. No estamos hablando de que esto puede ocurrir aquí, pero la gente está harta de la corrupción, está harta de que nos mientan, está harta de que las entidades que están llamadas a resguardar y a velar porque esas instituciones como Senasa funcionen bien, no hicieron su trabajo, no lo pudieron hacer bien, los resultados están ahí. No hay supervisión, yo le he dicho el primer día. Hay un problema. ¿Qué pasó con Cisalril? Que le colaron una contabilidad paralela. ¿Qué pasó con el Consejo de la Seguridad Social? Porque recuerdo perfectamente en una ocasión que tuvimos al director de compras y le preguntamos de las licitaciones, él decía que Senasa no se regía por las compras y contrataciones, sino que se regía por el Consejo de la Seguridad Social. Pero ¿qué pasó con la Contraloría? ¿Qué pasó hasta con el DNI, que es tan eficiente para mantener al presidente informado y no pudo detectar? ¿Qué pasó con todo ese movimiento de dinero que no se pudo detectar? No, y con esas, y donde se vigila tanto aquí, Ramón, a los funcionarios, ahora salen a relucir las reuniones, los estilos de vida de los implicados. Y me da mucha pena ver al abogado Miguel Valerio diciendo que la vida del doctor Santiago Jacín está en manos del Ministerio Público, del gobierno, de los jueces, y yo creo que la vida tuya, la mía y la del camarógrafo, del que está en la calle, ante Dios y ante la ley, vale lo mismo. Entonces, si fuera con ese argumento, todos los que están enfermos de cáncer, por ejemplo, debían estar libres. Todos los que tienen tuberculosis debían estar fuera. Los que tienen enfermedades de otro tipo terminales, mentales, debían estar fuera. Pero no tienen un abogado como el señor Valerio para que diga lo que está diciendo, que no ha dicho nada exactamente con relación a lo que es la acusación en sí. La defraudación a millones de dominicanos que esperaban recibir un servicio y que no lo recibieron. ¿Cuántos murieron porque no le entregaron a tiempo un procedimiento que no fue aprobado, o una medicina que no recibió, o un tratamiento que no recibió? No, pero entonces, de eso que estamos hablando. Entonces, ese argumento, Ramón, me molesta porque aquí ya hemos tenido excepciones que no deben ocurrir. En el pasado, en el gobierno de Leonel Fernández, a una implicada le dijeron que no estaba apta para estar en prisión. Y yo le pregunto a todos, ¿quién está apto para estar en prisión? Entonces tiene que haber acepción de personas. Unos sí pueden y otros no pueden. Los pobres sí tienen siempre que estar aptos para estar en prisión. Eso no importa que estén enfermos en cualquier condición. Si no tienen un buen abogado, eso tienen que ir. Son los hijos de Machepa, sí tienen que estar presos. Mira, pero si tú eres buen mocito de cuello blanco y cometes un fraude multimillonario, tú no tienes que estar preso. ¿Tú sabes quién no se ha mencionado? Juan José Pablo Ortiz Giraldes, alias El Gordo, que era el hombre encargado de llevar el dinero y de buscarlo, pero él no aparece en el expediente, él no aparece como imputado.
está delatando, está negociando. Pero para que ustedes tengan una idea de por qué se habla de 15.000 millones, hay una nueva gestión que tiene una grave responsabilidad. Primero, pagar las deudas. Y segundo, sanear y devolver la credibilidad en Senasa, que en algún momento fue la mejor ARS. Y ese es un joven muy capaz, que es Eduardo Rafael Guzmán Padilla. ¿Qué ellos hicieron? La anterior administración publicó unos estados financieros a diciembre del 24. Ellos lo corrigieron. Yo voy a dar algunos datos pequeños para que ustedes tengan una idea de qué pasó con esos estados financieros. Este trabajo lo hizo el economista Richard Medina, que ha estado en el programa. Dice, por ejemplo, que hubo que crear un capítulo llamado Reclamaciones por prestación de servicios liquidadas pendientes de liquidación y de siniestro ocurrido, pero no reportado del presente ejercicio. Eso suma 15.488 millones. Desglosado, por ejemplo, a las clínicas, hospitales y centros médicos se le adeuda 9.922 millones. Pero en los estados financieros iniciales el monto adeudado era de 1.621 millones. Por ahí hay 8.300 millones. A los médicos se le debe en el corregido 2.625 millones. Pero en el estado financiero solo se reportó una deuda de 226 millones. La deuda ocultada, 2.399 millones. Medicamentos, hay una deuda de 1.024 millones. Pero los datos originales decían que la deuda era solo de 316 millones. La diferencia es 707 millones. Entonces, todas esas sumas es lo que generan el hoyo de 15.499 millones, que eso solo es de tipo contable. Porque está la otra parte de qué servicios se pagaron y no fueron otorgados, qué medicinas se compraron y no fueron entregadas, cuáles alimentos a los ancianos o a los niños dentro de un programa de inversión. Esto es contable. Esto es que la contabilidad decía que había una deuda X y después ahora la administración presente corrigió, evaluó y el hoyo de 15.000 y pico de millones, pero hasta ahora, porque eso cierra el 24, pero falta el 25. No solamente eso, Ramón, sino que ahí todavía no están detallados otras irregularidades que se cometieron aparentemente en Senasa y que no han salido a la luz pública ahora, pero que tienen que salir. El tema de los medicamentos tiene que salir, Ramón. Bueno, esto tiene que salir y tiene que decirse a quiénes, por qué a una empresa se le compraba el 90% de los medicamentos y a las otras no. Si eran los mismos medicamentos, a las otras empresas, grandes, medianas, pequeñas. ¿Por qué? ¿Cuál era el criterio de selección? Eso tiene que salir porque ahí hay muchas cosas que no se han dicho. Ramón, la gente no está conforme con la medida que pidió el Ministerio Público a favor de Eduardo Reed Estrella, de Cinti Acosta Ascensión y de Heidi Mariela Pineda Perdomo. El Ministerio Público pidió prisión domiciliaria y el juez le complació al Ministerio Público. Pero recordemos que en el pasado el Ministerio Público ha pedido una medida de coerción de 18, 12, etcétera, y el juez da libertad condicional bajo fianza o da un arresto domiciliario y en esos casos el Ministerio Público dice, bueno, vamos a apelar esa decisión del juez. En este caso el juez pudo haber dicho no, lo que va es prisión preventiva o otro tipo de prisión, otro tipo de medida de coerción y no la que pidió el Ministerio Público. ¿Por qué dicen que estos empresarios estarían colaborando, pero con estas cantidades astronómicas de dinero que se está hablando y con el tiempo de duración que duraron esos contratos con esas empresas representadas por estas personas, no pueden alegar ignorancia, Ramón? Y además ahí está una acción, lo que es penal. Lo que la sociedad espera es que no haya una transacción de delación más entrega de una parte del dinero. Y me voy para mi casa. Y me voy para mi casa tranquilo con el resto del dinero. Así es, la gente está pidiendo justicia, los ánimos están caldeados y esto viene en medio de una situación económica que es innegable. El gobierno dispuso ayer que va a duplicar la tarjetita esa que otorga 1.500 pesos más porque estamos en Navidad.
Pero esto no va a hacer que una cena de un día se le olvide a los dominicanos que están pasando hambre y necesidad lo que ha estado ocurriendo. Entonces esto te da en la cara, Ramón, esto es como una especie de burla, porque hemos tenido un año muy difícil, de un crecimiento, si se quiere, pírrico. Hay que ver el escenario mundial, pero hay que ver también el escenario local. Y en medio de esta crisis mundial, que es el argumento principal que tiene el gobierno para decir por qué no hemos crecido, ¿cómo explica la distracción de miles de millones de pesos de nuestros impuestos y de lo que se espera en servicios? Sí, entonces, porque al la fin, gente, al fin y mira, al cabo, si tú tienes tu barriga llena y tus problemas resueltos, tú te vas a estar tranquilo. Pero el que no tiene los problemas resueltos no se va a quedar quieto. Ese hoyo, quieto. entre tanto, lo va a llenar ¿quién? Bueno, ya hubo 6.000 millones que salieron de Idopril, de la parte de riesgos laborales, que ese es un dinero que aportan los trabajadores y los empresarios. Pero el gobierno tendrá que seguir aportando, porque hay que pagar todas esas deudas debidamente depuradas. Señores, finalmente, América Latina es como un péndulo. En algún momento giró hacia la izquierda y ahora está girando hacia la derecha. En Chile ganó José Antonio Kast con el 58.1%, calificado de ultraderechista. Ese fue un pinochetista confeso. Cuando era apenas un mozalbete, votó a favor de la continuidad de Pinochet y perdió la izquierdista, la oficialista, Janet Jara, de 51 años. Abogada, perdió con 41.8%. Ya hubo un presidente de derecha, Piñera, pero era de otro talante. Mira, pero lo de Pinochet ya pasó hace mucho tiempo. Y con el tiempo se ha visto de que Pinochet tuvo problemas graves, severos con los derechos humanos, pero hizo muchas cosas positivas por Chile, Ramón. Y ayer, después de la experiencia del gobierno de Boris y de otros de izquierda, y lo que según los chilenos ha significado un retroceso para el país, votaron a favor de José Antonio Kast. En unas elecciones que debimos aprender mucho los dominicanos, porque a la hora y media después ya se sabían los resultados. Y ahí nadie alegó fraude, los conteos se hicieron con una cámara, hubo un canal que grabó voto a voto el conteo, y inmediatamente Janet Jara llamó al presidente electo, el presidente Boris también llamó al presidente electo, unos discursos magníficos. Me gustó muchísimo el discurso de Boris y la llamada que le hizo a José Antonio Kast y de Janet Jara, tremenda candidata, ¿eh? Y este señor tiene buena fama, y se espera que... Es su tercera vez que participa. Él participó independiente, obtuvo el 8%. Y en las anteriores elecciones fue a segunda vuelta con Boris, que lamentablemente no pudo hacer nada. Chile arrastra muchos años de crecimiento lento porque hay un tema de tipo estructural. En las pensiones fracasó el sistema de pensiones. Y sin embargo la preocupación de los chilenos es la seguridad y la migración. Ellos tienen una tasa de homicidio de 6 por cada 100.000, una de las más bajas del continente. Y los migrantes ilegales son 300.000 en un país que tiene 18 millones de habitantes. Pero esas son las dos preocupaciones de los chilenos, y este hombre supo sintonizar con el tema de la seguridad y con el tema de la migración ilegal. No, y encauzar el país otra vez, Ramón, a los niveles de Chile. Todavía sigue siendo un referente en muchísimas áreas. En muchísimas áreas. Y yo pienso que con este nuevo presidente, con los nuevos aires y con ese giro a la derecha, y la confianza que ha generado, es el presidente más votado en la historia de Chile. Entonces eso tiene que indicar algo. Y las regiones que votaron, quiénes la componían y a dónde fue el voto de uno y de otro candidato, de la candidata Jara y del candidato Kast. Entonces, yo creo que esto cierra lo que es el 2025 para América Latina. Hay que repasar estas experiencias. Ahí tenemos un caso que todavía no se ha resuelto, el de Honduras. Ya hace 16... Porque cuando las elecciones son con amplia votación, la ganancia, no hay pataleo. Pero cuando usted tiene con el 100%, casi 34.000. Pero yo reitero, la derrota que están padeciendo muchos partidos políticos en los gobiernos se debe a razones económicas. Chile no está creciendo lo que crecía, porque Chile depende mucho de las exportaciones de bienes primarios. Pero bueno,
tenemos un invitado importante, que a mí me gusta invitarlo los lunes, el doctor Guido Gómez Mazara, presidente ejecutivo del Indotel, precandidato presidencial del PRM.